con la participación de todos ustedes. No quiero omitir a ninguno, pero sin duda va a pasar, va a pasar. Tenemos inscritos y durante la jornada tendrían que estar presentes hermanos de varios países. La lista dice que se inscribieron hermanos de Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. Inclusive podríamos encontrar también hermanos de otros, que no voy a mencionar, pero nos sentimos felices porque sin duda cuando pensamos en iniciar esta serie de jornadas, que llamamos jornadas espirituales para líderes, partió como una actividad para nuestro presbiterio y para quienes formaban parte del presbiterio pastor y ancianos. Y de a poquito empezaron a surgir nuevas ideas y en este caso la posibilidad de tenerles a ustedes en un tema que sin duda es de mucho interés para la Iglesia del Señor. En cuanto a denominaciones, y aquí la verdad que la lista es gigante, así que ni siquiera me voy a atrever a decir que voy a mencionar a la mayoría, pero tenemos aquí hermanos de iglesias ariancistas, metodistas, independientes, Unión Peruana, centros bíblicos, Iglesia Evangélica Pentecostal, y hay muchas otras iglesias que, siendo de una denominación, nos entregaron el nombre de la congregación en particular, y por eso es que la lista es grande. Participaremos ahora en una conferencia a cargo de nuestro hermano César Vidal, luego vamos a recibir referencias de él, pero quiero mencionar el programa de la actividad de esta mañana. Luego de la oración de invocación, pidiendo al Señor que bendiga y dirija todo lo que haremos, estará justamente la presentación del conferencista, de nuestro hermano César, a cargo del hermano anciano gobernante Álvaro Carreño. Luego, la conferencia, probablemente tal. Después un intermedio musical, continúa la conferencia, para tener después un espacio de preguntas. Esta jornada está pensada en terminar a las 13:10 horas, más o menos. Muy probablemente sea más que menos en cuanto al horario. Mis hermanos, mis queridos pastores, ancianos, diáconos, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Y que el Señor nos dé en esta una jornada de crecimiento espiritual. Voy a dar oportunidad entonces ahora a nuestro pastor Gustavo Melo, quien va a tener el honor de dirigirnos al Señor en oración para su dirección y guía en la jornada de esta mañana. Buenos días, amados hermanos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo por este privilegio, Señor, de estar reunidos en tu santo nombre en esta mañana. Señor, con esta expectativa que hemos tenido, Señor, desde el anuncio de esta conferencia con nuestro querido hermano César Vidal, pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu dirija todo, Señor, para tu honra y para tu gloria, y que la enseñanza expuesta por tu siervo en esta mañana pueda, Señor, hacer, Señor, en nuestros corazones y mentes, Padre, ese cambio que se necesita para entender, Señor, todos los conceptos que se desprenden, Señor, del estudio correcto, Señor, del texto Receptus. Bendice a tu siervo César Vidal en gran manera, Padre, y a todos los que estamos conectados en esta mañana, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Dar la bienvenida a todos, reiterar la bienvenida que ha expresado nuestro hermano David Quesada, presidente del Presbiterio Fundamentalista Bíblico en Chile. Me permito presentar a ustedes a nuestro invitado especial a esta cuarta jornada espiritual de líderes del presbiterio. Históricamente nuestra denominación ha adherido al Textus Receptus, y no obstante que a fines del siglo XIX, dos eruditos ingleses de apellido Westcott y Hort
tomando algunos manuscritos que el tiempo se ha encargado de establecer eran fuentes corruptas, generaron un nuevo texto griego para el Nuevo Testamento, el que se conoce como texto crítico. La adhesión histórica de nuestra denominación al Textus Receptus no es un capricho. Existen poderosas razones para proceder así y también poderosas razones para descartar el llamado texto crítico. El doctor César Vidal es un erudito reconocido a nivel mundial en estas materias y ha aceptado gustosamente la invitación que le hemos extendido para compartir su conocimiento con los líderes de nuestra iglesia. César Vidal es abogado, historiador, escritor y comunicador de origen español, residente desde el año 2013 en los Estados Unidos de América. En el año 1977 experimentó el acontecimiento más relevante de su vida, su conversión al Evangelio. Su descubrimiento de Jesús, del Jesús de las Escrituras y de la condición espiritual del hombre, especialmente a partir de la carta a los romanos, determinó su deseo de seguir la Biblia por encima de cualquier consideración. Y algunos meses después se concretó su entrada a una iglesia evangélica. Ejerció la abogacía desde 1980 por espacio de más de una década, abandonándola finalmente para dedicarse a la historia y a la literatura. A él se debe, entre numerosas obras, la traducción interlineal del texto griego del Nuevo Testamento, herramienta de gran utilidad al momento de estudiar la palabra de Dios. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor César Vidal a nuestro medio y esperamos que lo que vamos a poder observar hoy día y escuchar sea de gran utilidad y de una orientación para el desarrollo de nuestros ministerios en cada una de las iglesias aquí representadas. Muy bienvenido, doctor César Vidal. Estamos todos dispuestos a escuchar sus enseñanzas. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es para mí verdaderamente un honor y un privilegio y un placer el poder compartir con ustedes más o menos en las 2 próximas horas una cuestión tan enormemente relevante como esas diferencias entre el denominado Textus Receptus, algunos preferimos llamarlo texto mayoritario, otros prefieren hablar del texto bizantino, y el texto crítico. Tengo que decir que este es un tema muy extenso. La última vez que estuve enseñando sobre él con cierta extensión fue en el mes de septiembre del año pasado y fue un seminario de 12 horas, de manera que voy a tener que comprimir esas 12 horas más o menos en 1 hora y media, 1 hora y 40 para darles un vuelo de pájaro sobre este tema. Pero en cualquiera de los casos creo que los cabos que van a quedar sueltos en la exposición, que me temo que va a ser más de 1 y más de 2, pues intentaremos anudarlos en el tiempo que dediquemos a las preguntas. En la exposición yo fundamentalmente me voy a dedicar a 4 cuestiones. En primer lugar, me van a permitir que dedique no más de 4 o 5 minutos a hacer alguna referencia a la conservación del texto bíblico. Voy a entrar a continuación en las diferencias que encontramos en el texto del Nuevo Testamento entre el texto mayoritario, si ustedes lo prefieren, el Textus Receptus, y el texto crítico. Vamos a ver en tercer lugar las razones para que existan esas diferencias, que ciertamente no son razones pequeñas, y finalmente llegaré a algunas conclusiones antes de entrar en el periodo de las preguntas. Primero, permítanme que dedique escasos minutos, pero me parece esencial, a la cuestión de la conservación del texto del Nuevo Testamento que nos ha llegado, porque la verdad es que el texto del Nuevo Testamento, tal y como nos ha llegado, no tiene paralelo ni en los textos de la antigüedad, ni tampoco en cuanto a otras religiones. Voy a ser sucinto, pero creo que es importante dedicar 5 minutos a esto. Por ejemplo,
nosotros tenemos un texto, si comparamos con otras religiones, de la vida de Buda, que son textos que hablan de un personaje que vivió entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, pero los textos más cercanos que tenemos son desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Estamos hablando de varios siglos que tenemos entre la primera biografía de Buda y la vida de Buda cuando se produjo de manera clara, histórica. Si vamos al caso del Islam, y es una religión no desdeñable, una religión con más de 1.000 millones de miembros no es ninguna tontería, estamos hablando de biografías de Mahoma que no aparecen hasta 2-3 siglos después de la muerte de Mahoma. Estamos hablando de una distancia considerable, hablamos en algunos casos de 150, más de 200 años en ese sentido. ¿Qué pasa en el caso del Nuevo Testamento? Y, por supuesto, les adelanto que las copias que tenemos son tardías, son escasas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el caso del Nuevo Testamento? En el caso del Nuevo Testamento tenemos 5.686 manuscritos totales o parciales del Nuevo Testamento en griego. Son 109 papiros, 307 unciales, 2.868 minúsculos y 2.410 leccionarios. Estamos hablando de más de 5.500, casi 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Pero además de eso, contamos con 9.300 traducciones antiguas. No en 9.300 lenguas, sino en distintas lenguas, 9.300 traducciones antiguas. Estamos hablando de un periodo que se está extendiendo desde el siglo I hasta unos siglos después de Cristo. Alguno se preguntará, bueno, esos son muchos manuscritos del Nuevo Testamento, es lo normal para un texto antiguo, es algo escaso, ¿qué es lo que hay? Les voy a dar varios ejemplos para que se den cuenta de cómo el Nuevo Testamento se ha transmitido de una manera absolutamente extraordinaria y abundantísima. De la Guerra de las Galias de Julio César, que yo tuve que traducir cuando era estudiante de bachillerato y que se escribe en los años 58-50 antes de Cristo, solo tenemos 9 manuscritos que son buenos. Y el más antiguo es 900 años posterior a la redacción de la Guerra de las Galias. Insisto, 9 frente a 5.686 y el más antiguo es 900 años posterior a la redacción. De las décadas de Tito Livio, otro de los textos que yo tuve que traducir como estudiante de latín en el bachillerato, de los 142 libros de las décadas de Tito Livio, solo nos han llegado 35. Y solo 20 manuscritos son adecuados, y el más antiguo es del siglo IV. De nuevo, hay una enorme distancia en número de manuscritos y en antigüedad. En el caso de las historias de Tácito, que tienen 14 libros, de los 14 libros nos ha llegado 4,5. De los 16 libros de los anales nos han llegado 10. Y 2 en parte. Y los manuscritos más antiguos de Tácito de las historias son del siglo IX después de Cristo y otro del siglo XI. Ya no les quiero contar lo que pasa, por ejemplo, con los clásicos griegos, porque ahí estamos en peor situación. Por ejemplo, de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, que se escribió en el siglo V antes de Cristo, tenemos 8 manuscritos y el más antiguo es del año 900. Es decir, estamos hablando de prácticamente 1.400, 1.300, 1.400 años de distancia entre los hechos que se relatan y lo que pasa, por el contrario, con esos manuscritos. En el caso del Nuevo Testamento es totalmente distinto. Les hablaba antes de 5.686 manuscritos totales o parciales del Nuevo Testamento griego, pero son muy antiguos. Por ejemplo, vamos a ver una imagen del papiro Tide, para que tengan ustedes una idea de uno de esos documentos antiguos. Vamos a ver si nos reproducen la imagen. Aquí tienen una parte del papiro Tide, el papiro de Mateo
P64. Para aquellos que se esfuerzan en colocar a Mateo a finales del siglo I, tengo que darles un disgusto porque el papiro Tide está fechado o bien entre los años 40 y 50 del siglo I. El primer resto que nosotros tenemos del Evangelio de Mateo nos sitúa un Mateo que algún erudito alemán ha dicho irónicamente que parece que se puso a escribir su evangelio al pie de la cruz. Evidentemente esto es exagerado, pero los primeros restos que nosotros tenemos de Mateo, el tipo de escritura, el análisis paleográfico, nos sitúa en un periodo herodiano, en los años 40, inicios de los años 50 del siglo I. El texto de Mateo es un texto muy antiguo y además nos ha sido transmitido por miles de fuentes. El segundo papiro que vamos a ver, que es el John Rylands de Juan, aquí tienen ustedes el fragmento más antiguo que tenemos del Evangelio de Juan, es aproximadamente del año 90. Personalmente yo estoy convencido de que el Evangelio de Juan se escribió bastante antes del año 70, pero no me voy a entretener ahora en ello, pero el manuscrito más antiguo que tenemos de Juan es del año 90. Estamos hablando de una distancia muy cercana en términos comparativos históricos con Buda, Mahoma o los textos clásicos, cercanísima a la vida de Jesús. Vamos a ver los papiros de Qumran de Marcos, que este es uno de los fragmentos de Marcos más antiguos con que contamos. Estamos hablando de la década de los 60, inicios de la década de los 60, uno de los textos más antiguos que contamos del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, hablamos de fuentes muy antiguas. Algunas de las cartas son coetáneas, incluso anteriores a algunos de estos textos que estamos viendo, pero hablamos de fuentes muy antiguas y fuentes que además se nos han transmitido con una profusión absolutamente extraordinaria. Insisto, 5.686 manuscritos. Eso está a mucha distancia de los 9 manuscritos de la Guerra de las Galias, de los 20 manuscritos incompletos de las décadas de Tito Livio o de los 8 manuscritos de la Guerra del Peloponeso. Esa transmisión del Nuevo Testamento, que verdaderamente carece de comparación en cantidad, en calidad y en cercanía con cualquier fuente que tengamos de la historia antigua y de la historia medieval, y casi, si me apuran, de la historia moderna, y casi llegaríamos a la contemporánea, sin embargo, provoca una perplejidad cuando de pronto uno se acerca al texto, a las ediciones del Nuevo Testamento, y aprecia que hay una diferencia muy notable. No voy a hablar en cuanto a la traducción, el lenguaje, etcétera, porque lógicamente el lenguaje va variando con el paso del tiempo y la manera de expresarse de una persona en el siglo XIII, en el siglo XVI, en el XIX y en el XXI no es la misma, sino que me estoy refiriendo al contenido del texto. Y llegamos a la segunda parte de la exposición y parte importante. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, según la edición del Nuevo Testamento que ustedes manejen, van a encontrar una serie de traducciones, mejores o peores a la lengua a la que vayan, pero son traducciones que están basadas en el texto recibido o texto mayoritario, y luego explicaré lo de texto mayoritario, por qué lo denomino así y por qué lo denominamos así en general, y otras que obedecen al texto crítico y que es diferente. Y las diferencias son notables. Y dado que las nuevas versiones de la Biblia, mayoritariamente en las últimas décadas, han ido siguiendo el texto crítico y no el texto mayoritario, pues se puede apreciar una diferencia entre lo que sería una versión Reina Valera clásica y lo que sería, por ejemplo, la nueva versión internacional. Yo quisiera decir, y esto me parece muy importante establecerlo desde el principio, que las diferencias no son diferencias que tengan que ver con el estilo, con la modernidad del lenguaje, etcétera. Eso es absolutamente secundario. El gran problema es que nos encontramos con dos textos distintos como base para traducir el Nuevo Testamento, y el texto crítico es un texto alterado, mutilado, cambiado, en el que se han suprimido versículos y donde además se hace incidencia en cuestiones que no son secundarias, sino que son cuestiones de relevancia teológica y de relevancia práctica.
En los próximos minutos me voy a detener en algunos ejemplos. Podríamos estar con docenas de ejemplos, pero me voy a detener en algunos ejemplos para que vean ustedes cómo las diferencias no son pequeñas. Voy a empezar con textos que están relacionados con la divinidad de Cristo, y para que puedan ustedes apreciar la diferencia, voy a hacer primero una lectura en la versión Reina Valera y con posterioridad habrá una persona que hará esa misma lectura en la Nueva Versión Internacional, que es una de las últimas versiones que se han publicado en los últimos años y que se apoya en ese texto crítico, como se denomina, del que tendremos ocasión de hablar ampliamente. Vamos a empezar con textos que tienen que ver con la divinidad de Cristo y que han sido alterados, mutilados, cambiados. Vamos a empezar con Juan, capítulo 3 y versículo 13, donde aparece una referencia a la omnipresencia del Hijo del Hombre y, por lo tanto, al hecho de su divinidad. Dice en Juan 3:13, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La persona que va a leer el texto, ¿podría leerlo en la Nueva Versión Internacional? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como ven ustedes, está suprimida la frase que está en el cielo, lo cual evidentemente evita esa referencia a la omnipresencia del Hijo del Hombre, que obviamente no solo es un hombre, aunque lo sea también, sino que además se da la circunstancia de que es omnipresente porque es Dios. Vamos a leer otro pasaje también en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6 y versículo 69, donde en la versión Reina Valera, que está basada en el texto mayoritario, en Juan 6:69, dice lo siguiente: y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Podría leerlo en la Nueva Versión Internacional? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bien, hay una diferencia notable entre el Mesías y el Hijo de Dios viviente o ser el Santo de Dios. No es que esté mal ser el Santo de Dios, pero evidentemente aquí se ha sustituido la referencia a la mesianidad y a la filiación divina de Cristo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, donde en este caso la mutilación es más grave. En Hechos, capítulo 8, donde se nos narra la predicación de Felipe al eunuco, versículos, ya se ha hablado de cómo Felipe se encuentra con el eunuco que está leyendo Isaías 53, Felipe le explica de quién está hablando el profeta Isaías, el eunuco se convierte y entonces dice así en Hechos capítulo 8 y versículos 36 y 37. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? Dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El versículo 37 no aparece. Efectivamente, el versículo 37 está suprimido y es un versículo que tiene bastante relevancia. Cuando él dice que impide que yo sea bautizado, hay una respuesta de Felipe que es: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, la ausencia de ese versículo es absurda y es estúpida, porque la pregunta del eunuco no queda respondida. Y de hecho, pasamos al versículo 38, donde se dice que mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, etcétera, etcétera. Es decir, carece de sentido. Pero el texto crítico en el que se basa la Nueva Versión Internacional ha suprimido ese versículo. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15.
Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 47, donde también aparece otra notable omisión relacionada con la divinidad de Cristo. Dice así en Primera de Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cómo aparece ahí? El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Se suprime la afirmación importantísima, muy relevante, de que ese segundo hombre, que es Cristo, es el Señor. Y la idea de las referencias a Cristo en este sentido y cómo se suprimen ciertas cosas son notables. Vamos a ver otra supresión parecida en la carta a los Efesios, capítulo 3, e insisto en que estamos viendo solamente algunos botones de muestra. A ver, todos los textos alterados nos llevaría muchas horas, pero vamos a ver otro texto en Efesios capítulo 3 y versículo 14, donde el texto mayoritario dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Se suprime la mención a nuestro Señor Jesucristo. En algún caso la supresión es peor. Por ejemplo, si me acompañan a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, primera carta de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16, contiene una afirmación enormemente importante desde una perspectiva teológica. Dice así en 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Bueno, como ven ustedes, la supresión de Dios en 1 de Timoteo 3:16 es enormemente grave. Uno no termina de ver qué tiene de particular y de grande el misterio de la piedad si es que Él ha sido manifestado en carne. Un hombre ha venido en carne, no tiene nada de maravilloso, ni de prodigioso, ni de grande. Los hombres nacemos en carne, no cabe la menor duda. Si por el contrario estamos hablando de que Dios ha sido manifestado en carne, no cabe la menor duda de que el misterio de nuestra fe es absolutamente extraordinario. Se está hablando de que el único Dios verdadero se ha manifestado en carne. De nuevo, el texto es cambiado y además el texto es cambiado de una manera en la que se suprime una verdad importantísima relacionada con la divinidad de Cristo. En este mismo apartado vamos a ver un texto más en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 7, donde dice lo siguiente, primera de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? Dice: tres son los que dan testimonio. Y se acabó. Es decir, se suprime en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ha sido mutilado, ha sido arrancado, ha sido borrado de la Nueva Versión Internacional, que se basa en el texto crítico. De hecho, esa versión sería algo así como porque tres son los que dan testimonio, y enlazaría con el versículo 8 diciendo el espíritu, el agua y la sangre. El problema es que esto, que no se percibe en una traducción al español o en una traducción al inglés, sin embargo, cuando se lee en griego es imposible, porque de hecho las palabras tienen un género que no encaja si suprimimos el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno.
la frase que ha sido suprimida no encaja con la frase que viene a continuación, varían los géneros de las palabras. Y entonces eso no encaja en absoluto, eso no lo percibimos en español, todavía mucho menos en inglés, que no tiene una diferencia gramatical de géneros, pero es algo muy claro en el texto griego. Una afirmación que suponemos que hay gente a la que le molesta mucho, fue suprimida del texto crítico. En segundo lugar, hay textos que tienen que ver con la salvación que son suprimidos también del texto crítico. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, otra vez, Mateo capítulo 9, Mateo 9 y versículo 13, donde en esta traducción de la Reina Valera, basada en el texto mayoritario, dice lo siguiente, Mateo 9, 13. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y se suprime la referencia al arrepentimiento. Bien, es obvio que Jesús vino a llamar a justos y no a pecadores, pero evidentemente a lo que vino a llamarlos es al arrepentimiento, arrepentimiento que desaparece en el texto crítico. Vamos a ir dentro del mismo Evangelio de Mateo al capítulo 18, Mateo 18 y versículo 11, donde aparece también una curiosa omisión. En Mateo 18, 11 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional en Mateo 18, 11? No aparece. No aparece. El versículo 11 ha sido mutilado de la Nueva Versión Internacional, que se basa en el texto crítico. Vamos a ir a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6 y versículo 47, que el texto mayoritario dice así, Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional Juan 6, 47? Dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Sin embargo, el texto va más allá del que cree, porque no es el hecho de creer en un sentido amplio lo que garantiza la salvación o el hecho de que uno tenga vida eterna, sino el hecho de creer en el Hijo. Es no el que cree, sino el que cree en mí, el que tiene vida eterna. Vamos a ver otro pasaje donde también una referencia a la salvación aparece mutilada en la Nueva Versión Internacional, que se basa en el texto crítico. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, 14, dice así: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Querría leer, por favor, Colosenses 1, 14 en la Nueva Versión Internacional? Dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Eso es, aparece suprimida la referencia a la sangre de Cristo. Esto vamos a explicar después a qué se debe, pero de momento en el pasaje esa referencia a la sangre de Cristo como elemento central en la redención, en la remisión de pecados, ha sido mutilada. En tercer lugar, hay textos suprimidos en el texto crítico que hacen referencia a profecías cumplidas. Las profecías cumplidas no son algo de escasa relevancia, no son algo de importancia secundaria, porque de hecho, y esto es enormemente importante, esas profecías cumplidas
aparecen como uno de los elementos que permiten identificar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. La referencia, por ejemplo, en Mateo a para que se cumplieran las Escrituras es reiterativa y machacona. Continuamente nos encontramos con ello. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 27, Mateo 27 y versículo 35, y dice así: y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Y se suprime totalmente lo que dice de para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esa parte del versículo 35 del capítulo 27 de Mateo es mutilada. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Marcos capítulo 15. ...15, 28, y dice así en Marcos 15, 28. Vamos a leer desde el 27 para tomar el contexto. Dice en Marcos 15, 27, y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. ¿Cómo tenemos este texto en la Nueva Versión Internacional? Dice Marcos 15, 27 y 28. Sí. 27. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. El 28 no está. Efectivamente, la referencia a se cumplió la escritura que dice y con los inicuos fue contado ha sido mutilada, ha sido arrancada del texto crítico y por lo tanto no aparece en una traducción del Nuevo Testamento como la de la Nueva Versión Internacional. Esto pasa, en cuarto lugar, con textos relacionados con la vida cristiana, que también han sido objeto de mutilación mayor o menor. Vamos a ir de nuevo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, que en el versículo 13 dice lo siguiente. Es el final de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos del Padre Nuestro, y dice así en Mateo 6:13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Se suprime totalmente, se mutila, se extirpa la referencia a que tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo cual, dicho sea de paso, es la conclusión lógica del Padre Nuestro. El Padre Nuestro empieza diciendo que Dios es nuestro Padre y después de una serie de peticiones, esas peticiones se basan en porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por supuesto, esa conclusión del Padre Nuestro ha sido mutilada en el texto crítico y no puede aparecer en una versión reciente como la Nueva Versión Internacional, que se basa en el texto crítico. Vamos a ver también en el Evangelio de Mateo, vamos a ir al capítulo 23, Mateo 23 y versículo 14, donde dice lo siguiente, en Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por eso llevaréis más grave juicio. ¿Cómo traduce Mateo 23, 14 la Nueva Versión Internacional? Mateo 23, 14 no existe. No existe. Mateo 23, 14 ha sido suprimido de la Nueva Versión Internacional de acuerdo con el texto crítico. Supongo que aquellos que se dedican a saquear a las pobres viudas con pretexto de hacer la oración deben de sentirse muy felices con la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver Mateo 17. Mateo 17
y versículo 21. Jesús está hablando con sus discípulos que no se explican por qué no han conseguido arrojar un demonio. Y entonces Jesús les da la conclusión de su enseñanza y dice lo siguiente en Mateo 17, 21. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Del versículo 20 se salta al 22. Desaparece el versículo 21. El versículo 21 ha sido mutilado, con lo cual no nos enteraríamos en la Nueva Versión Internacional el tipo de demonio que es este, que no sale sino por oración y ayuno. Vamos a ver otro pasaje en Marcos capítulo 10. Marcos 10 y versículo 24. Y dice así en Marcos 10, versículo 24. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, los que confían en las riquezas. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Marcos 10, 24. Sí. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Suprime totalmente la referencia a los que confían en las riquezas. Sin embargo, esa supresión es estúpida y es absurda, porque si miran ustedes el versículo 23, esa supresión no se puede sostener. Dice en el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, y que les dice lo mismo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La supresión incluso resulta totalmente absurda. Vamos a ver en el siguiente capítulo de Marcos, en Marcos capítulo 11, el versículo 26, que dice así, Marcos 11, 26. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional Marcos 11, 26? No aparece. No aparece. Marcos 11, 26 también ha sido mutilado. Estos son simplemente algunas pinceladas, algunos botones de muestra, algunos ejemplos para que contemplen cómo el texto mayoritario, el texto recibido o textus receptus y el texto crítico son diferentes. Y de hecho el texto crítico mutila pasajes que tienen que ver con la divinidad y el señorío de Cristo, con la vida cristiana, con la doctrina de la expiación sobre todo y la de la salvación, etcétera, etcétera. Hemos visto algunos ejemplos. Y tenemos que entrar en la tercera parte de la exposición. ¿Y por qué se produce esa diferencia? ¿Qué hace que en un momento determinado haya un texto que se supone que es inferior, que está lleno de errores, que no tiene base textual y que es el textus receptus, y sin embargo un texto que se supone que es muy superior, que tiene mucho mayor apoyo textual, que es el perfecto, que tiene que ser la base de nuestras traducciones, que es el texto crítico? Bueno, yo quisiera decir de entrada que las traducciones basadas en el texto crítico son traducciones tergiversadas y son además traducciones tergiversadas que parten de un apoyo textual penoso. Y en ese sentido creo que es algo que vamos a ir pudiendo ver en los próximos minutos y me parece bastante importante. Fundamentalmente, el texto crítico que hoy se suele traducir de la versión de Nestlé, si ustedes van al prólogo de alguna de las nuevas versiones, generalmente hace una referencia a que el texto se basa en la edición X del Nuevo Testamento griego de Nestlé. De entrada, oculta, y esto es gravísimo, que el texto de Nestlé fundamentalmente lo que es el texto de Westcott y Hort.
Tengo aquí en mis manos una edición del año 1904, no sé si se ve bien, del Nuevo Testamento en griego de Westcott y Hort. Vamos a ver si lo puedo colocar porque nos juega... Bueno, lo tengo aquí en la mano, es una edición de 1904 de ese Nuevo Testamento de Westcott y Hort, y en la primera página, en el advertisement que escribe Nestlé, dice lo siguiente: el texto es el resultante de una colación de 3 recensiones principales del Testamento griego que aparecieron en la última mitad del siglo XIX. Es decir, las de Tischendorf, edición octava de 1869-72, como se reprodujo en la cuarta edición de Oscar von Gebhard en 1898, la de Westcott y Hort, 1881, con la impresión de 1895, y la de Bernard Weiss, de 1894-1900. Y a continuación, el hijo de Nestlé, de Eberhard Nestlé, explica cómo en realidad su padre nunca llegó a examinar los manuscritos que hubiera querido examinar y se limitó a sumar el texto de Tischendorf, de Westcott y Hort y de Bernard Weiss. De estos 3 textos, el verdaderamente importante es el de Westcott y Hort, porque el texto de Tischendorf es solamente el sinaítico. No es nada más que una edición en papel del manuscrito sinaítico al que me voy a referir ahora. Y fundamentalmente el texto de Nestlé, y luego voy a explicar además cómo sucedió esto, es Westcott y Hort con algunas pinceladas de Tischendorf, que no es nada más que el sinaítico, y de Bernard Weiss, que fundamentalmente era un texto como el de Westcott y Hort. Por cierto, el Westcott y Hort fundamentalmente es el sinaítico y el Vaticano. Este texto es la base de las versiones distintas de Nestlé que se utilizan en la actualidad para traducir las versiones de la Biblia hasta el día de hoy. De manera que cuando algunos dicen, defendiendo las nuevas versiones bíblicas, que la antigüedad y exactitud de los manuscritos es mayor que en el caso del texto recibido, y eso justifica las alteraciones del texto bíblico, de las que he citado unos pocos ejemplos, y que además el sinaítico y el vaticano pues son como dos especies de pilares extraordinarios de lo que son los textos del Nuevo Testamento, lo que dan es muestra de una ignorancia peligrosísima o de una mala fe no menos peligrosa. Y les voy a poner algún ejemplo de por qué esto es así. Por ejemplo, el final de Marcos 16, los versículos del 9 al 20 de Marcos 16, no están en el texto crítico. A veces en alguna de las nuevas versiones se incluyen entre corchetes, son una nota a pie de página, pero no están en el texto crítico y no están porque no están en el sinaítico y en el Vaticano. Y uno diría, hombre, si el sinaítico y el Vaticano son tan buenos, pues claro, es que eso alguien se lo inventó y lo pegó ahí y nos ha llegado, pero los versículos del 9 al 20 nunca estuvieron en el texto del Evangelio de Marcos. Bueno, permítanme darles un dato para que se hagan ustedes una idea de hasta qué punto esto es insostenible. En estos momentos tenemos 620 manuscritos del Evangelio de Marcos. 620. De estos 620, 618 tienen los versículos del 9 al 20 de Marcos 16. Es 2 contra 618. ¿Cuál es la división de esos 618 de 620 que tienen Marcos 16 del 9 al 20? Los 600 manuscritos minúsculos lo tienen todo. De los 15 unciales, todos lo tienen. Y de los 5 códices lo tienen 3. Los 2 únicos códices que no los tienen son el sinaítico y el Vaticano. ¿Realmente a alguien le parece que hay una lógica para suprimir
11 versículos del Evangelio de Marcos, cuando de los 620 manuscritos que contienen el Evangelio de Marcos, 618 lo contienen y solo hay 2 códices que no lo tienen, que son el Sinaítico y el Vaticano? No, no existe ninguna lógica. Vamos a ver por qué sucede luego esto. Pero sí me voy a detener en qué es el Sinaítico y el Vaticano, que son la base textual fundamental de Westcott y Hort, y luego de la edición de Nestlé, y luego del texto crítico, aunque ocasionalmente se haga referencia a otros manuscritos. Primero, el Sinaítico y el Vaticano son textos corruptos. Y esto es enormemente importante. Es lo que en crítica textual se conocen como textos corruptos. Un texto corrupto no es que sea incompleto. Hay textos incompletos que no son corruptos, simplemente son incompletos. Un texto corrupto es aquel texto que ha sido objeto de tal cantidad de alteraciones que su valor queda sustancialmente invalidado. En este sentido, John Burton, que fue uno de los grandes críticos textuales del siglo XIX, hablando de los manuscritos Sinaítico y Vaticano, los definió como los más corruptos de todos. Y esa afirmación no es una exageración, es una descripción muy adecuada. Para que ustedes hagan alguna idea, de nuevo voy a darles unas pinceladas. El Vaticano omite toda la primera carta a Timoteo, toda la segunda carta a Timoteo, toda la carta a Tito, casi todo Génesis desde el 1 hasta el 46-29, porciones considerables de Samuel, Reyes, Nehemías, por supuesto los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos, la oración de Jesús en la cruz pidiendo el perdón de sus enemigos, la agonía de Jesús en Getsemaní, los últimos 4 capítulos y medio de la carta a los Hebreos, 33 de los Salmos y un larguísimo etcétera. Por si esto fuera poco, además, el dichoso manuscrito añade libros apócrifos como Tobías, Judith o la historia de Bel y el dragón. Igualmente, en Job tiene 400 versículos adicionales que no están en la Biblia, pero que reproducen las herejías de un discípulo de Marción. Y no acaba aquí la cosa, porque además hay pasajes sobre la divinidad de Cristo que desaparecen con tanta frecuencia que cuesta creer que es casualidad, y en relación con el texto mayoritario, o el Textus Receptus si ustedes lo prefieren, este dichoso manuscrito omite 2.877 palabras, añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2098 y modifica 1132. En conjunto contiene 7.578 divergencias. Y además, y esto es bastante importante, las 9 décimas partes de las alteraciones del texto griego del Nuevo Testamento que aparecen en el texto crítico en relación con lo que es el caso del Textus Receptus proceden del manuscrito vaticano. De manera que fiarse del manuscrito vaticano exige un acto de fe que veremos luego a qué se debe, pero en cualquier caso es muy poco científico y es muy poco serio. ¿Qué pasa en el caso del Sinaítico? Bueno, el Sinaítico, en plan optimista, ya hay gente que dice que no puede ser anterior a la segunda mitad del siglo V. Pero aparte de esto, hay una corriente de los especialistas que sostiene que el manuscrito sinaítico es un documento falso, que se redactó durante el siglo XIX y que además la falsificación es muy fácil de descubrir cuando se tiene en cuenta el vocabulario y la diferencia de color de las distintas partes del documento. Entrar en esto me llevaría mucho tiempo, pero sí les puedo adelantar que sea de finales del siglo V o sea una falsificación del siglo XIX, el sinaítico no es menos corrupto que el Vaticano. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, en el caso del sinaítico nos encontramos con un documento en el que realizaron modificaciones
no menos de 10 escribas. Para aquellos que creen que es un texto de finales del siglo V, bueno, pues consideran que las modificaciones se extendieron a lo largo de 700 años. Para aquellos que creen que es una falsificación del siglo XIX, pues evidentemente piensan que se produjo en un periodo de tiempo menor y que el falsificador pues no era una persona especialmente ducha. Tischendorf, que fue el supuesto descubridor del sinaítico, señaló él mismo que el sinaítico tenía 14.800 alteraciones. Repito, 14.800 alteraciones. No es precisamente un texto que uno se sienta tentado a creer. Solo en los evangelios omite unas 4.000 palabras, añade otras 1.000 y cambia de lugar y altera otras 3.000 palabras. Además de esto, contiene unas 1.500 lecturas, se dice pronto 1.500 lecturas, que no aparecen en ningún otro manuscrito, ni uno solo. En relación con el texto mayoritario, con el Textus Receptus, el sinaítico tiene casi 9.000 variantes, prácticamente una por versículo. Y como en el caso del manuscrito vaticano, las omisiones son enormes. Por ejemplo, carece del final de Marcos. Junto con el Vaticano son los dos únicos manuscritos que tenemos donde no aparece el final de Marcos. No tiene el final de Juan. Faltan las 39 palabras de Juan 19, 20 y 21. Nos faltan las 20 palabras de Juan 20, 5 y 6. Nos faltan 19 palabras de Marcos 1, 32 al 34. Nos faltan 14 palabras de Marcos 15, 47. Y luego tenemos alteraciones de pasajes como Juan 5, 4, Mateo 16, 2 y 3, Romanos 16, 24, el final de Marcos suprimido, por supuesto desaparece Primera de Juan 5, 7, Hechos 8, 37, que lo hemos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, incluye apócrifos como Bel y el dragón, Tobías y Judith. Esto ya es bastante grave, es decir, basar un texto crítico, sobre todo en el sinaítico y en el Vaticano, que son textos corruptos, exige una explicación y voy a hablar de ello luego, pero ya es bastante grave de por sí. Pero hay un problema adicional, y es que el sinaítico y el Vaticano tampoco coinciden entre sí. El Vaticano contiene cerca de 8.000 alteraciones y el sinaítico cerca de 9.000 en relación con el Textus Receptus. Pero es que esas alteraciones, esas variaciones, esas diferencias con el Textus Receptus ni siquiera son las mismas. Es decir, el Vaticano tiene unas, el sinaítico tiene otras. El sinaítico y el Vaticano presentan discrepancias entre sí que no son menos de una docena de veces por página. Y en este sentido, Caldwell, que estudió muy bien esa relación paralela entre el sinaítico y el Vaticano, señalaba que en el 70% de los versículos de los evangelios, el sinaítico y el Vaticano no coinciden. Burgeon, que pensaba que el sinaítico y el Vaticano eran los textos más corruptos de todos, y tenía toda la razón del mundo, escribió lo siguiente: es más fácil encontrar dos versículos consecutivos en los que estos manuscritos difieren que dos en los que concuerdan. De manera que el sinaítico y el Vaticano no es que sean dos grandes textos que coinciden, no, entre ellos hay unas discordancias salvajes, aparte de que son dos textos corruptos. Y por supuesto, analizando desde un punto de vista meramente científico y racional, resulta obvio que pretender fundamentar un texto adecuado del Nuevo Testamento griego sobre estos manuscritos corruptos es absolutamente inaceptable. A decir verdad, constituye un disparate sin paliativos y dice muy poco de la preparación o de la honradez de aquellos que lo apoyan. Segundo, el sinaítico y el Vaticano no solo es que son documentos que son corruptos, es que además son tardíos. Y en ese sentido, en comparación con el texto mayoritario o el Textus Receptus,
son textos muy tardíos. Ambos pertenecen al siglo IV. En el caso del Sinaítico, si es un documento auténtico, no sería anterior al final del siglo V. Si es una falsificación, no vamos ni a hablar. Pero, evidentemente, aparte de corruptos, son tardíos en relación con el texto mayoritario. Tercero, el Sinaítico y el Vaticano, además, son textos muy minoritarios. Guste o no guste, lo cierto es que no representan la mayoría de manuscritos que tenemos ni de lejos. De hecho, las lecturas del Sinaítico y del Vaticano son menos del 5%, vuelvo a repetirlo, menos del 5% de las lecturas que encontramos en 5.309 manuscritos que contienen en todo o en parte el texto griego del Nuevo Testamento. De manera que, por resumir, la base fundamental del texto de Westcott y Hort, a su vez base de Nestlé, a su vez base del texto crítico del que parten las versiones contemporáneas del Nuevo Testamento en su mayoría, son el Sinaítico y el Vaticano, que son, primero, tardíos y posteriores a las primeras traducciones del Nuevo Testamento a lenguas populares, que, como veremos, se basan en el texto mayoritario. Segundo, son poco o nada fiables por su carácter corrupto y alterado. Tercero, no coinciden con más del 95% de los manuscritos que en todo o en parte recogen lo que es el texto griego del Nuevo Testamento. Cuarto, discrepan incluso entre sí, ni siquiera puedes decir que el Sinaítico y el Vaticano van de la mano, sino que discrepan entre sí. Y quinto, están muy influidos por las herejías de autores como Marción o como Orígenes. Frente a esto, ¿qué pasa con el texto mayoritario o el Textus Receptus? Bueno, voy a hacer la afirmación, voy a explicar esto y aquí voy a hacer un descanso para luego pasar a por qué hemos llegado a esta situación. El texto mayoritario o Textus Receptus, o algunos prefieren llamarlo texto bizantino, porque se conservó sobre todo en la parte oriental del Imperio Romano, en la parte del Imperio de Bizancio, es un texto, primero, mayoritario, lo que no es el Sinaítico ni el Vaticano, es un texto más antiguo que el Sinaítico y el Vaticano y es infinitamente más fiable que el texto del Sinaítico y el Vaticano. Cuando yo escucho que hay gente que dice, no, pero claro, el Textus Receptus es del siglo XVI, lo hizo Erasmo sobre la base de pocos manuscritos. Mire, usted es un ignorante. Y lamento tener que decir que es un ignorante. Y si ya encima me va a decir que Erasmo, además, fue en su juventud un sacerdote y luego era homosexual, que es una cosa que no está en absoluto documentada, usted no solo es un ignorante. Usted pretende defender lo indefendible sobre la base de su ignorancia o de su mala fe. Decir que el Textus Receptus es una invención de Erasmo es una estupidez tan grande como decir que la edición que yo tengo aquí de la Biblia Reina Valera es una invención del siglo XX porque se editó en los años 70, cuando es una revisión de inicios del 20, pero además es una revisión sobre la base de un texto de finales del 16 e inicios del 17. Y en última instancia, Erasmo está utilizando una serie de manuscritos escasos, mucho más fiables que el Sinaítico y el Vaticano, y además son manuscritos que se refieren a un texto que es mucho más antiguo que el Sinaítico y el Vaticano. De manera que, por favor, no juguemos con Erasmo, porque esta es una cosa muy seria. Primero, el Textus Receptus, o el texto mayoritario, a diferencia del Sinaítico y el Vaticano, base del texto crítico de Westcott y Hort y de Nestlé, es un texto aplastantemente mayoritario. Algo más del 95% de los manuscritos del Nuevo Testamento que nos han llegado, los consultara o no los consultara Erasmo en su día, coinciden con ese texto mayoritario, no con el Sinaítico y no con el Vaticano. Segundo,
El Textus Receptus, que no es nada más que una edición del texto mayoritario, es muchísimo más antiguo que el Sinaítico y el Vaticano, porque de hecho es un texto anterior al siglo IV, que es cuando se escribió el Vaticano, y suponemos que en el V se escribió el Sinaítico, si es que no es un documento falso. ¿Y por qué sabemos eso? Por una razón muy sencilla, porque las primeras traducciones que tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento, a lengua vulgar, en el siglo II, el texto que reproducen en la traducción no es el del Sinaítico y el Vaticano, sino que es el texto que encontramos en el texto mayoritario. Por ejemplo, la Peshita, que es una traducción al arameo, que a algunos les ha dado por decir que es la octava maravilla, es una simple traducción, con todas las deficiencias de las traducciones, pero la Peshita se realiza en el siglo 50 después de Cristo, 2 siglos antes del Vaticano y no sabemos cuántos antes del Sinaítico. El texto que utiliza la Peshita es el texto mayoritario. La versión itálica, que es del 157 después de Cristo, utiliza el texto mayoritario. Y la traducción de la Iglesia Gala del sur de Francia, que es aproximadamente del 177 después de Cristo, no utiliza el Sinaítico o el Vaticano, sino el texto mayoritario. En pleno siglo IV, ese texto griego mayoritario es el preferido, desde luego nadie reproduce el Sinaítico o el Vaticano, en las nuevas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la versión gótica de Ulfilas del siglo IV se basa en el texto mayoritario. El Códice W de Mateo, que es del siglo IV-V, reproduce el texto mayoritario. Y el Códice A, que es del siglo V, sigue el texto mayoritario. No son solo las traducciones las que nos muestran que ese texto mayoritario es mucho más antiguo que el Sinaítico y Vaticano y que además es un texto que era el verdadero texto y el texto fiable. Es lo que encontramos también en los escritos de los primeros teólogos cristianos que son los padres de la Iglesia. Les voy a dar algún ejemplo. Por ejemplo, 1 de Timoteo 3:16, texto odiado en el texto crítico, aborrecido por Westcott y Hort, y luego veremos por qué. Ese texto donde se afirma que Dios fue manifestado en carne, que ese es el misterio importante de nuestra fe, jamás aparece como Él fue manifestado en carne, como por ejemplo en la Nueva Versión Internacional o como el cual fue manifestado en carne. Es citado literalmente como Dios fue manifestado en carne por Bernabé e Hipólito en el siglo II, por Diodoro de Tarso, que murió en el 370, por Gregorio de Nisa, que murió en el 394, por Juan Crisóstomo, que murió en el 407, por Atanasio y Eutalio en el siglo V, y un larguísimo etcétera. Ni uno solo de los primeros teólogos cristianos, de los padres de la Iglesia, opone una variante al texto mayoritario en 1 de Timoteo 3:16, lo cual significa que ese texto mayoritario era el que utilizaban, no utilizaban esa basura manuscrita que son el Sinaítico y el Vaticano, base del texto crítico del Nuevo Testamento griego. Esto es tremendamente importante. Y de hecho, de 254 manuscritos griegos, 254, que contienen las epístolas de Pablo, en 252 dice Dios fue manifestado en carne, como en el texto mayoritario, como en el Textus Receptus. Hay otros dos que leen Hos, el cual, y hay dudas de que en uno efectivamente sea el cual y no sea también Dios, pero ni uno solo contiene, por ejemplo, Cristo, como aparece en la versión popular, o Él, como aparece en la nueva versión internacional. El Textus mayoritario, el Textus Receptus, como se denomina desde la época de la Reforma,
es más antiguo y además es mayoritario en términos de manuscritos. Y cuando alguno de pronto dice es que se han descubierto nuevos manuscritos del Nuevo Testamento, yo me llevo las manos a la cabeza, porque es para decir, si este necio algún día alguien le dice que ha aparecido un Evangelio de Juan donde no está Juan 3.16, es capaz de pedir que quitemos Juan 3.16 de nuestras Biblias, aparte de que no han aparecido nuevos manuscritos que sustenten el aparato crítico, ya lo adelanto. En tercer lugar, ese texto mayoritario no solo es mayoritario frente al Sinaítico, el Vaticano y el texto crítico, no solo es más antiguo, sino que además es infinitamente más fiable. Y esto tiene una lógica absoluta. Con el texto mayoritario coinciden las citas del Nuevo Testamento que encontramos en los padres de la Iglesia. Con lo que no coinciden es con el texto crítico, ni el Sinaítico y el Vaticano. Y lo mismo sucede con los leccionarios, que eran pequeñas colecciones, antologías de textos bíblicos. El texto que encontramos del Nuevo Testamento es el del texto mayoritario, no el Sinaítico y el Vaticano, base del texto crítico. Pero es que, además, la base para esas traducciones de la Biblia desde el siglo II es un texto como el texto mayoritario. Y esto es tan claro que en un momento determinado la base para todas las traducciones y ediciones del Nuevo Testamento en griego, que se hacen después de que llegan a Europa Occidental los griegos que vienen huyendo de Grecia, porque ha caído el Imperio Bizantino en manos de los turcos, el texto que representan es el texto mayoritario, que algunos llaman bizantino, porque es el texto que traen esos griegos que han seguido hablando en griego durante todos esos años. El griego no es una lengua muerta para ellos, es el griego. Y por eso ese texto mayoritario es el que aparece en 1522 en la Biblia Políglota Complutense, que se publica en España, en Alcalá de Henares, es el que aparece en la traducción de Lutero al alemán, es el que aparece en la traducción de William Tyndale al inglés, es el que aparece en la traducción de Oliveton al francés, es el que aparece en la traducción de Coverdale al inglés y de Matthews al inglés, Tabernet, Ginebra, Reina, Valera, etc. Y eso tiene una enorme lógica. Ahora, la cuestión es la siguiente, y aquí vamos a tener que hacer un descanso. Si el texto sinaítico y el texto vaticano es tardío, corrupto, se contradicen entre sí y no tienen apoyatura en otros manuscritos. Y por el contrario, el texto mayoritario es más antiguo, es, por supuesto, infinitamente más fiable. Y además es la base que encontramos en manuscritos del Nuevo Testamento, pero también en aquellos que citan de esos manuscritos. ¿Por qué Westcott y Hort prefirieron el Sinaítico y el Vaticano como base de su texto del Nuevo Testamento griego? ¿Qué les llevó a tomar una decisión que contradecía la lógica, el conocimiento y la historia del cristianismo a lo largo de casi 2 milenios? ¿Eso fue un error? ¿Fue simplemente ignorancia? Los que vinieron después de Westcott y Hort, como Nestlé, y dijeron, bueno, yo en vez de trabajar, echo mano del Sinaítico de Tischendorf y de Westcott y Hort y ya me sale mi Nuevo Testamento en griego, actuaban por error, por ignorancia. Eso se lo voy a contar, pero será después de 5 minutos, porque ahora nos vamos a tomar un descanso de 5 minutos y vendrá la segunda parte de la exposición. Muchas gracias, hermano César Vidal, por esta detallada presentación, la habilidad que el Señor le ha dado para poder resumir en tanta información. Y realmente para nosotros es una bendición poder escuchar su exposición. Hermanos, está abierto en este momento el chat para que nos hagan llegar sus preguntas. Va a estar abierto durante todo el intermedio para que ustedes puedan ahí registrar sus preguntas y al término de la segunda exposición, junto al pastor Jimmy Rubilar, vamos a
hacer las preguntas a nuestro hermano César Vidal para poder tener las respuestas. Hemos decidido hacerlo de esa manera para que podamos tener un control del tiempo que vamos a tener para el tiempo de preguntas y respuestas.